La matazón, sin razón alguna dieron inicio a la alienación. Por radio y televisión transmitieron el mensaje, la prensa sensacionalizó, mayor reportaje. Ahora sus hijos sonidos formaron la oposición y siguen haciendo bulla por radio y televisión, en coro buscando dar otra matriz de opinión, queriendo cegar al pueblo con su manipulación. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición, hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar. Continuamos con nuestro programa Temas para el Debate. Fíjense bien, Portuguesa y Guanare ha sido epicentro de una brutal campaña mediática de desinformación, de especulación, de zozobra. Sí, la intencionalidad es crear un caos social. El epicentro es el Hospital Miguel Olá, un hospital que data de los años 70. Yo viví un año aquí en Guanare en el año 73 y estaban culminando los trabajos de ese hospital. O sea, estamos hablando de un edificio, de una estructura que tiene más allá de 40 años. 40 años no es cualquier cosa, y menos para un edificio público que tiene un uso intensivo de las 24 horas durante todos los días del año. O sea, sufre un desgaste, vamos a decirlo así, bien importante. Pero yo me he dedicado en estos días, viendo esa campaña, llena de mentiras, llena de manipulaciones. Entonces ahora hablan de 13 niños muertos, de 12, de que eso es mentira. Las estadísticas de la salud en Venezuela son semanales. Semanales. El promedio de muerte de niños en Portuguesa, neonatos, muertes por distintas razones, embarazos precoz, embarazos mal llevados, hay damas que van a dar a luz y nunca se habían visto con un médico. Esas son entre las causas. Y hay una en particular que es la que moviliza y pone en marcha un protocolo, que son los niños que pueden morir por asepsia o por infección. Pero bueno, eso lo explicó la otra vez Brito, de eso hemos hablado mucho. Hay un solo fallecido neonato por infección. Y la mayor responsabilidad es del director del hospital y del jefe del servicio. Director que renuncia después que lo destituye, y un jefe de servicio que de manera irresponsable renunció y que supuestamente por salud y sigue trabajando en el sector privado sin ningún tipo de problema. Pero conversando sobre este tema con un camarada médico que es de República Dominicana, que vive aquí en Venezuela, tiene varios años en Venezuela y ejerce la medicina aquí en Venezuela, y me habló de un elemento que muy poco lo conocen, o muy poco lo conocemos, que son los determinantes de la salud pública. Hugo Chávez, en su visión de estadista, y haciéndose responsable de su poco conocimiento del problema de la salud, convocó varias jornadas de reflexión con científicos de Venezuela, del extranjero, bueno, con todos los que pudo conversar y discutir sobre el problema de la salud. Porque lo que consiguió Chávez cuando llegó al gobierno no fue cualquier cosa, ¿no? Fíjense bien, hace pocos días llamé a Francisco Salcedo, viejo amigo mío y un hombre de izquierda, quien fue comisionado de salud en los años 90, cuando el gobernador era Iván Colmenares. Y cuando apenas me contestó la llamada, me dijo: Fernando, pero ¿qué escándalo hay en Portuguesa con el problema de los neonatos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo empecé a explicarle y me dice: mira, Fernando, cuando leí las cosas de Portuguesa me acordé que cuando yo asumí la Comisionaría de Salud, Portuguesa ocupaba el primer puesto en la muerte de niños y niñas. El primer puesto. Y el segundo puesto era el estado Sucre. Hoy, Venezuela, Portuguesa, ¿no?, ocupa el tercer puesto de abajo hacia arriba. O sea, muy por debajo del promedio nacional. Y me decía este camarada con el que hablaba, me decía: Fernando,
hay unos componentes sociales que tienen absolutamente pertinencia con la salud. Me explico. Una vivienda precaria, un rancho, por supuesto que no es el sitio adecuado para que se desarrolle una familia en el marco de la salud. Eso es casi imposible. O una familia que los niños coman perrarina o tetero de harina de maíz, por supuesto que es un cuadro que no favorece la salud, todo lo contrario, atenta contra la salud. Y por eso Chávez diseña las grandes misiones. La primera fue el barrio adentro, era la emergencia, era lo del momento. Cuando llegaron los cubanos a Portuguesa y a Venezuela, llegaron a las casas de los camaradas porque no había dónde alojarlos. Esas casas humildes se convirtieron y se transformaron en consultorios populares. Yo recuerdo mucho cuando llegaron los primeros odontólogos aquí a Guanare, estaban ubicados aquí en el barrio de Buenos Aires, en un comedor popular que les habilitaron unos espacios para la consulta y unos espacios para que los cubanos durmieran en condiciones no muy adecuadas. Pero como estos camaradas son guerreros, bueno, se instalaron ahí pues. Y usaban, me acuerdo, unos sillones de campaña. Cuando sustituyeron esos sillones de campaña por sillones modernos de alta tecnología, de primera línea, los médicos cubanos se asombraron, los odontólogos, porque la inmensa mayoría de los que iban a esas consultas de odontología era por primera vez que les trataban un diente o una muela. Ellos lo único que le hacían era extraerle las muelas. Y por eso se habló de una generación de desdentados. Eso no era casual. Porque los pocos sillones que funcionaban en Guanare, que creo que llegaban alrededor de 10, nunca había ni material ni equipos para el arreglo de los dientes. Entonces, ¿qué hacían los odontólogos? Mira, esta muela se puede salvar, pero tendrás que ir a mi consultorio esta tarde para arreglarte, porque es que no tenemos amalgama, el compresor no sirve, ahí no servía nunca nada. Entonces, por supuesto, este odontólogo se beneficiaba cobrando en horas de la tarde a los pacientes que le iban en la mañana, que podían pagar el arreglo del diente. Pero fíjense bien, más allá de la primera avanzada, de la gran misión de la salud, que después fue avanzando en la construcción de los módulos, donde está la residencia del médico, donde están los salones para atender a la gente, las salas de espera, en fin. Aquí en Guanare hay unos cuantos. Después fuimos a los CDI y últimamente al CAT, que es el Centro de Alta Tecnología, que tenemos la ventaja a los guanareños, que tenemos uno aquí en Guanare, tenemos un establecimiento de primera línea en tecnología. Pero también, a la par, Hugo Chávez comenzó a trabajar el problema de la alimentación, porque la miseria, cuando llegamos al gobierno, en el primer gobierno de Chávez, estaba sobre el 57% de los venezolanos. Miseria que es hambre. Pues. Se crea Mercal, se crea Pedeval, se crean las casas de alimentación en los barrios donde se hicieron unas listas previas de la gente más necesitada y a esas personas se les entrega el desayuno, el almuerzo y una merienda. Totalmente gratis. Esos son miles de venezolanos en el país entero que están recibiendo una alimentación balanceada de lunes a viernes, si no me equivoco. Pero eso también ocurre en las escuelas y en los liceos. Me decía la otra vez el director de educación que estábamos casi en el orden del 95% de todos los estudiantes de primaria a secundaria que recibían desayuno, almuerzo y merienda. Por supuesto, esto incide en la salud, en el mejoramiento de la salud. O las pensiones del Seguro Social, que en la Cuarta República eran 4 lochas, tenían que pelear, luchar para que se los pagaran, cuando se los pagaban, y si la persona fallecía, como el caso de mi papá, muere, la pensión de mi mamá se redujo drásticamente, porque la de superviviente era 1/3 de la pensión, de la poca pensión que recibía el titular. Entonces, eso, por supuesto, tiene una incidencia muy clara en el problema de la salud. Vamos a ver un corte y regresaremos con más temas para el debate.
hay que permitir que vuelvan los de la oposición, hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar.